Monólogo del Real Madrid en el nuevo Mirandilla frente a un Cádiz que resistió mientras su guardameta David Gil hacía grandes intervenciones y mientras a los de Carlo Ancelotti les faltaba acierto. Al final, golazo de Nacho para abrir la lata y 0-2 definitivo para cerrar el resultado de Marco Asensio. El Real Madrid hace un muy buen partido en Liga y ahora se tiene que centrar en el partido de Champions vuelta en Stamford Bridge frente al Chelsea. Vamos a repasar, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en este partido de la jornada número 29 de la Liga Española. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha vencido por 0-2 en el nuevo Mirandilla a un Cádiz que se vio totalmente superado ya desde los primeros minutos por el conjunto blanco, que parecía que tenía que llegaba a este encuentro con todos los condicionantes en contra, muchos de ellos obviamente por ser un partido que se está disputando en una jornada, bueno, que parece, por una liga, perdón, en la que parece que ya está todo resuelto, con esa condicionante de la eliminatoria de la vuelta de Champions frente al Chelsea, con algunos futbolistas bueno, pues de baja por lesión, pero Carlo Ancelotti ya desde el 11 ha mandado un mensaje importante. Muchos futbolistas titulares, jugadores que están teniendo minutos, que están sumando como Ceballos y bueno, pues en definitiva una pareja de centrales, por ejemplo, formada por Militao y por Rudiger, que se han impuesto una y otra vez en prácticamente todos los duelos del partido y que han dejado a Sergio o a los de Sergio González prácticamente sin capacidad para jugar en campo rival y obviamente también sin capacidad para acercarse con verdadero peligro a la portería de Thibaut Courtois. El Real Madrid que se pone a 10 puntos del FC Barcelona, obviamente con un partido más disputado, y el Cádiz que se queda con 31 puntos, que suma su segunda derrota en los últimos 7 encuentros y que obviamente va a tener que seguir luchando, seguir peleando para intentar cerrar su permanencia lo antes posible, si es que lo termina logrando el conjunto andaluz, que hoy, como os digo, se ha visto totalmente superado, que tuvo en el inicio de encuentro, bueno, pues una acción al palo de Pacha Espino, pero que en el resto de los minutos se ha visto clarísimamente superado. Ha tenido en su guardameta, en David Gil, obviamente al gran protagonista, al gran héroe, para evitar una goleada que podía haber sido bastante amplia, dada la cantidad de ocasiones y la claridad de las ocasiones que ha tenido hoy el Real Madrid frente a este Cádiz, que venía de hacer un gran partido frente al Betis, además jugando fuera de casa, victoria 0-2, pero que hoy, bueno, pues no ha podido dar una buena versión, en mi opinión. Se ha visto, como os digo, totalmente superado por el nivel de un Real Madrid que a mí sinceramente me ha sorprendido, lo metido, lo intenso, lo concentrado que ha salido al partido, porque como os comentaba al principio, se juntaban muchas circunstancias que a mí me hacía pensar que iba a ser un encuentro, bueno, pues de un nivel bastante más bajo de los de Carlo Ancelotti. Vamos a analizar lo que ha ocurrido, vamos a ir repasando esas grandes paradas de David Gil, la falta de acierto de jugadores como Rodrigo o de Benzema, el golazo espectacular de Nacho Fernández, la falta de intervención, en mi opinión, bastante difícil de entender de Sergio desde el banquillo en la segunda parte. Vamos a analizarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, qué opciones le dais de salvación al Cádiz, creéis que es una buena opción o que Carlo Ancelotti ha acertado, bueno, pues poniendo tantos jugadores que en principio van a ser titulares en ese partido en Stamford Bridge de vuelta. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo os leo y ahí debatimos. Comenzando por repasar, echarle un pequeño vistazo a una alineación en la que, como os digo, pues en el Real Madrid había bastantes jugadores titulares, como Thibaut Courtois, como Eder Militao, como Rudiger, como también Fede Valverde, Benzema, y a lo mejor yo entiendo que Rodrigo va a ser el futbolista llamado a ocupar esa posición de extremo derecho, aunque también me parecería bastante lógico que fuese el uruguayo Fede Valverde. En el Cádiz su habitual 4-4-2 con Chris Ramos y Sergi Guardiola arriba, el centro del campo formado por, o que se viene repitiendo en las últimas semanas, con Rubén Sobrino, con Teon Bongonda en las bandas,
atrás los habituales, también con Raúl Parra, que viene siendo titularísimo en las últimas jornadas, ¿no? Un partido en el que a mí en esos primeros 10 minutos me interesaba mucho fijarme en el nivel de concentración, en el nivel de intensidad con el que iba a salir el Real Madrid al partido, por esas circunstancias que os comentaba, y la verdad es que los de Carlo Ancelotti desde el primer minuto han movido rápido el balón, han intentado ser profundos, han tenido jugadores, sobre todo los delanteros, bueno, pues siendo muy incisivos, intentando acciones de mucho nivel y lográndolas, ¿no? Pero ahí es cuando hemos comenzado a ver esa tremenda, esa gran intervención de David Gil, también con buenas acciones al límite, ¿no? de algún defensa del Cádiz. Recuerdo una de Fali, un pequeño contacto de Pacha Espino sobre Karim Benzema para que el francés tuviese algo más difícil la definición final ante David Gil, una doble pared espectacular de Marco Asensio y de Karim Benzema para el mano a mano del francés. A partir de, bueno, pues ese minuto 20 aproximadamente, la verdad es que el Real Madrid ha sido tremendamente superior. Antes el Cádiz, en una buena acción en campo rival, una combinación entre Sobrino y Pacha Espino, ha tenido su mejor o prácticamente su única ocasión importante en el partido, con ese disparo al palo cruzado del lateral izquierdo uruguayo. La verdad es que a partir de ahí, como os digo, bueno, pues ha sido un monólogo total, una superioridad aplastante de un Real Madrid que no estaba encontrando el acierto, que no estaba teniendo, bueno, pues a sus jugadores inspirados en el último toque, pese a que las jugadas que estaban haciendo eran de muchísimo nivel. Otro futbolista que también ha destacado en ese tipo de acciones ha sido un Rodrigo, que demuestra que es un jugador totalmente diferente. Lo comentaba muy bien Miguel Quintana en su Twitter, en un tweet que yo, bueno, pues he retuiteado. El brasileño, cuando puede arrancar desde el extremo izquierdo, es un jugador mucho más punzante, un jugador de más nivel, que se atreve a hacer, o que tiene la capacidad de hacer acciones individuales absolutamente increíbles en conducción, tirando de regate, tirando de desequilibrio. Él ha puesto un par de balones muy buenos, una acción en la que Benzema ha terminado disparando también al palo cuando tenía, bueno, pues bastante, una acción muy clara, ya sin David Gil en la portería. En definitiva, un primer tiempo en el que sin duda el Real Madrid ha sido muy superior a partir de ese minuto 10, en el que ha encontrado muchísimas ocasiones, y un primer tiempo en el que también, bueno, pues el gran protagonista sin duda para mí es David Gil, además de esa falta de acierto del Real Madrid. En el plano defensivo apenas ha tenido trabajo cerca de su área el conjunto blanco, porque Eder Militão y Rüdiger han estado o han sido muy superiores a Chris Ramos, a Sergi Guardiola o a un Theo Bongonda, que creo que ha sido de los que más lo ha intentado, de los que ha propuesto acciones un poquito más diferentes, con alguna conducción, con algún pase que intentaba, bueno, pues dejar en una buena acción dentro del área a sus compañeros. Pero como os digo, tanto el alemán como el brasileño han estado para mí a un nivel absolutamente tremendo, muy superiores a sus rivales. Para mí aquí llega uno de los puntos clave de este repaso, de este breve análisis del partido, el inicio de la segunda parte, con de nuevo superioridad total del Real Madrid, un Cádiz que, bueno, pues que no ha podido ni siquiera en ese inicio de la segunda parte, bueno, pues tener algo de igualdad, que es lo que habíamos visto también en los primeros minutos, ¿no? Con esa acción de Pacha Espino, no ha inquietado sobre la portería de Thibaut Courtois, y es aquí cuando han comenzado, en mi opinión, bueno, pues los errores de Sergio González, que de forma para mí incomprensible, ojalá le pregunten en la rueda de prensa y lo pueda explicar. Ha tardado, bueno, es cierto que ha hecho un cambio, yo creo que más por molestias físicas y por lo superado que estaba Rubén Peña, sacando a Jorge Meré, llevando al futbolista del ex del Sporting, bueno, pues al centro de la defensa. Pero, bueno, pues el Cádiz es que no ha respondido. Sergio, en mi opinión, ha tardado demasiado tiempo. Hasta el minuto 70 ha esperado el técnico del cuadro andaluz para dar entrada hasta 3 futbolistas diferentes: Alejo, Roger y también, lo tengo por aquí apuntado, Alex Fernández. Hasta ese momento, la verdad es que el Real Madrid no dejaba de sumar ocasiones. El Real Madrid no tenía ningún tipo de dificultad para atacar el intento de 4-4-2 de un Cádiz que por momentos intentaba presionar cuando podía finalizar alguna acción en las que, como os digo, no tenía peligro, pero que se veía totalmente superado. El Real Madrid tampoco necesitaba, bueno, pues a mover el balón demasiado rápido de un lado a otro para encontrar esos espacios. La verdad es que hemos visto de nuevo un Rodrigo muy
muy activo, y ya en ese inicio de segunda parte sí que hemos visto un Marc Asensio más activo que en la primera parte, un Fede Valverde que ha comenzado a tener esas conducciones, a llegar al área y a tener ocasiones muy importantes, una acción tremenda en el último, al límite, ¿no? En el último segundo de Jorge Meré para evitar un gol a bocajarro de Rodrigo, buenas paradas también de David Gil al propio futbolista brasileño en una acción de mano a mano después de un balón brutal en largo de un Eder Militao que ha estado, como os digo, absolutamente imperial. Y la sensación es que, bueno, pues el Cádiz tenía que hacer cambios, no lo hacía, el Real Madrid estaba fallando muchísimas ocasiones y bueno, pues en ese momento sinceramente parecía cuestión de tiempo, porque el Cádiz es que no estaba mejorando nada con el paso de los minutos, esa resistencia del cuadro andaluz no le estaba sirviendo para encontrar alguna alternativa, alguna forma de salir, algún córner, alguna falta cerca del área rival, porque como os digo, el trabajo defensivo del Real Madrid para mí, bueno, pues ha superado claramente al talento, al trabajo ofensivo de los futbolistas del Cádiz, ¿no? Ha llegado esos cambios en el cuadro de Sergio, y justo o prácticamente en la siguiente acción ha llegado lo que el Real Madrid estaba esperando, lo que el Real Madrid estaba buscando, pero por parte de un futbolista que obviamente tenía que ser prácticamente el que menos capacidad junto a Thibaut Courtois podía tener o se esperaba que pudiese tener de cambiar el marcador, ¿no? Al final, un pase por dentro a Nacho, el jugador del Real Madrid que había pasado de jugar de lateral izquierdo a jugar de lateral derecho, controlaba, se giraba y ponía un muy buen balón a la cepa del poste, imposible para David Gil, poniendo el 0-1 en el marcador, abriendo la lata y yo creo que dándole más confianza si cabe al Real Madrid de cara a este partido. Bueno, pues poniéndose por delante y seguía atacando el cuadro de Carlo Ancelotti, que bueno, pues no ha concedido prácticamente nada en esos minutos, hasta que al final ha llegado el 0-2 final de un Marco Asensio que, aprovechando otra gran conducción, un contraataque dirigido por Fede Valverde, ha terminado batiendo también al guardameta del Cádiz, que en esa segunda parte ha vuelto a ser el mejor futbolista de su equipo, pero que finalmente no ha podido darle nada positivo a un cuadro, el del Cádiz, que se queda finalmente con 31 puntos, monólogo blanco, el equipo de Carlo Ancelotti, que llega con confianza, si es que, bueno, necesitaba de cara a ese partido de vuelta de Champions. El próximo martes, si no recuerdo mal, lo vamos a estar analizando y repasando aquí en el canal, así que gracias por verlo, vuestra opinión por favor, como siempre en comentarios, nos vemos.